pues vamos a continuar con el estudio de José el Soñador. Como ya saben, la semana pasada estuvimos aprendiendo que él era un joven temeroso de Dios, que él siempre se mantenía fiel a Dios, pero a pesar de su fidelidad, vimos que estaba enfrentando tribulaciones, ¿verdad? ¿Te acuerdas que él, cuando le tocaba cuidar el rebaño de su padre, sus hermanos lo estaban bulleando, aunque él se mantenía firme en el Señor? Luego, cuando ya fue obediente a su padre y fue a buscar a sus hermanos lo querían matar y lo vendieron a Egipto. Y parecía que cada que él se mantenía fiel, pasaba una tribulación más grande. Y hoy vamos a continuar con la historia de José y vamos a ver reafirmado que Dios está en control en todo momento. Que aunque parece que hay momentos que se parece salir de control todo, que parece que no hay al parecer un propósito por todo lo que estaba sucediendo, vemos que Dios estaba en control, que Dios tiene un plan más grande que después se le va revelando a José. Pero algo que tenemos que pues poner un gran ejemplo es en la fe que tenía José y cómo él se mantenía fiel pues a pesar de todas las tribulaciones. Vamos a continuar en Génesis. Vámonos a Génesis capítulo 39. Vamos a seguir en la historia donde nos quedamos la semana pasada para seguir aprendiendo acerca de la soberanía de Dios. Muchísimas gracias, hermano. Vámonos a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Y vamos a empezar en el versículo 7 para continuar la historia de José el Soñador. Pues habíamos visto que después de que sus hermanos lo quisieron matar y al final se arrepintieron, lo vendieron a unos pues mercaderes que iban avanzando hacia Egipto, y estos egipcios luego lo venden a Potifar, que era una persona importante en Egipto, que tenía una posición importante. Y él, siendo esclavo en Egipto, en casa de Potifar, se mantuvo fiel a Dios. Y ahí es donde vamos a ver el versículo 7. Empezó una tentación que llegó a José. Vamos a ver el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahorita es un versículo clave. Vemos que José pues se acerca a esta mujer, se acerca con José y le dice: duerme conmigo. Pero no termina ahí la cosa. Ahora, posiblemente en Egipto los estándares morales no eran tan altos como los que nos describe la palabra de Dios, de la ley de Moisés. No sabemos si quizás en Egipto era algo muy común el adulterio. Es posible. Ahora, ¿te acuerdas cuántos otros hebreos había ahí con José en la casa de Potifar? No había ningún otro hebreo. Ahora, posiblemente el que tuviera adulterio era algo culturalmente aceptado, no sabemos, probablemente ni siquiera iba a tener grandes consecuencias. Pero ¿qué era lo que había en el corazón de José? ¿Por qué no quería hacer ese acto? Bien, vamos a ver otra vez el versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, él reconoce, bueno, primero, pues ¿cómo voy a defraudar la confianza que Potifar me ha dado? Mira todas las cosas que él me ha confiado. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y aquí está la parte clave. ¿Cómo haría este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. ¿Te acuerdas cuando los hermanos de José estaban platicando de que lo querían matar, de qué iban a hacer con él? ¿Cuántas veces hablaron de pecado contra Dios? Nunca. ¿Te acuerdas que platicábamos que en la familia de José no se hablaba de Dios?
O sea, al parecer casi nunca se hablaba de Dios, tanto así que los hermanos nunca mencionan a Dios en todas las fechorías que querían hacer. Decían, bueno, es nuestra sangre, ¿cómo le vamos a hacer esto? Pero no hablaban de Dios. Sin embargo, José, cuando no había ningún hebreo a su alrededor, cuando posiblemente no iba a tener consecuencias muy grandes por hacerlo, ¿qué es lo que dice de la palabra? ¿Cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? La preocupación más grande que tenía José no eran las consecuencias. Ahora, posiblemente iba a haber consecuencias, yo solo estoy suponiendo, pero lo que más le preocupaba a José era no pecar contra Dios. Era el temor de Dios que tenía José, era lo que iba guiando su vida, era lo que iba guiando sus pasos, que él temía a Dios, él no quería ofender a Dios. Ahora puede ser que nadie me pueda ver, puede ser que voy manejando, me para un policía. Quizás en México es culturalmente aceptado que le diga, oye, ayúdame a ayudarte, pues mira, te doy un dinerito, una Sor Juanita, ya ni tú ni yo nos vamos, no viste nada, no pasó aquí nada. Posiblemente el poli no va a decir nada, probablemente no va a haber ningún hermano de la iglesia que me vea, pero ¿qué tal está mi temor de Dios? Porque Él sí lo va a saber. Ahora tal vez nadie se iba a enterar si José cometía ese adulterio, pero Dios lo iba a saber. Y eso es lo que le preocupaba a José. Era su temor de Dios. ¿Qué va a pensar Dios al respecto de esto que voy a hacer? Y él se mantiene firme y le dice, no, ¿cómo voy a pecar de esta manera en contra de Dios? Era el temor de Dios lo que lo detenía. Ahora, qué bueno, después de eso ya lo dejó en paz, ¿no? Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, cada día le siguió diciendo lo mismo. Duerme conmigo, no nos dice cuánto tiempo, pero nos dice que estuvo cada día en esa misma tentación. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, él iba a trabajar y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Salió corriendo, huyó corriendo, sin ropa. Imagínate la escena. Él le importó menos su vergüenza que pecar contra Dios. Ahora, otra vez, José es de esas personas que la Biblia no nos muestra o no nos dice que haya cometido algún pecado. ¿Te acuerdas que estaba platicando que esto no quiere decir que él no haya cometido un pecado, pero no está registrado en la Biblia? Ahora, lo que sí podemos saber es que José sí tenía tentaciones. Era un hombre como tú y como yo, él tenía tentaciones. ¿Y qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer en contra del pecado sexual? Tengo que luchar, tengo que resistir, no va a pasar nada. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Corintios 6, 18. Mira, pon una separación aquí en Génesis. Vamos a ver Primera de Corintios 6, 18. Primera de Corintios 6, 18. Primera de Corintios 6:18 nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Recuerda que la Biblia nos dice que nuestro cuerpo ahora es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando aceptas por fe a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nosotros. Entonces la Biblia nos dice, ¿cómo voy a tomar yo una parte de mi cuerpo cómo voy a tomar una parte de Cristo y juntarla con una ramera? Porque dice la Biblia, y los dos serán una sola carne, es lo que dice unos versículos arriba. Entonces yo tengo que cuidar mi cuerpo, porque es un templo del Espíritu Santo. Es por eso que todo lo que nosotros hagamos que lastima, que daña nuestro cuerpo, es pecado. Si yo me pongo a dañar mi cuerpo, a cortarme, ¿te acuerdas lo que decía la Biblia al respecto? Eso es pecado, ¿verdad? Hay que cuidar nuestro cuerpo. Y en este caso nos manda ¿a qué? A huir de la fornicación. No nos manda a luchar, no nos manda a estar ahí resistiendo, huye de la fornicación. Si tú sabes que algún compañero de trabajo, alguna compañera de trabajo
es piedra de tropiezo, es tentación, pues no te pongas ahí a resistir. No, yo voy a aguantar, no va a pasar nada. Huye. A lo mejor puedes pedir, oye, cámbiame de departamento, o no te pongas a solas en situaciones donde vas a caer en pecado. Huye. No proveas para los deseos de tu carne, nos dice el Señor en su palabra. Huye de la fornicación. ¿Qué tanto temor de Dios tengo que estoy dispuesto a huir del pecado? Porque otra vez era puro temor de Dios. Nadie lo iba a saber. ¿Qué tanto temo a Dios que estoy dispuesto a apartarme de aquello que me hace caer en tentación? Es interesante el corazón de José. Él sale corriendo a pesar de que posiblemente nadie lo iba a saber, posiblemente no había nadie en la casa. Aparentemente los únicos testigos que iban a ver ahí, ¿quiénes eran? La esposa de Potifar y José, porque no había nadie en la casa. Nadie se iba a enterar. Pero José dice, ¿cómo voy a pecar en contra de Dios? Y sale corriendo sin ropa. ¡Qué tremendo! Corazón que teme a Dios. Al ver que está en medio de la tentación, huye, sale corriendo. Sale corriendo. Vamos a regresar a Génesis. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Salió corriendo allá. ¿Se mantuvo fiel a Jehová? Se mantuvo fiel a Jehová. ¿Y cómo le habrá ido después por mantenerse fiel a Jehová? Vamos a ver. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Lo puso al revés. Ahora ella se pone de víctima. Él viene a ultrajarme, a mí que soy la esposa de Potifar. Y grité para que alguien viniera a salvarme y como vio que grité, salió corriendo. Persíganlo. Estaba mintiendo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente por Cristo Jesús, que dice la Biblia, va a padecer persecución. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien mienta en contra de ti porque estás haciendo lo correcto? Señor, pero si yo estoy haciendo lo correcto, Padre, ¿no ves que yo estoy sirviéndote, que yo estoy siendo fiel? ¿Por qué permites que en mi trabajo hablen mal de mí? ¿Por qué permites que estén atacándome? ¿Por qué permites, Señor, que mi vecino me haga esto? Vamos a padecer persecución. Y podríamos decir, Señor, ¿y dónde estás? José podría pensar, Señor, pues yo me mantuve firme, no pequé contra ti, por temor a ti, Señor, y ahora están engañando, están hablando mal de mí en mi contra. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué permites que me pase todo esto? A veces podríamos decir, ay, es que ahora desde que soy cristiano me va peor. Ahora desde que soy cristiano puros problemas y problemas. Y José podía decir eso, desde que estoy siendo temeroso de Dios, ahora me esclavizaron y ahora resistí y ahora están hablando mal de mí. Versículo 17. Entonces, versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa y se quedó con la evidencia. No me va a engañar, no había cámaras. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité y él dejó su ropa junto a mí, huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Pues cómo no, toda la historia que le contó la esposa. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Llegó hasta la cárcel. Señor, ¿dónde estás? Yo estaba haciendo lo que te agradaba y ahora estoy en la cárcel, Señor. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué permites que hablen mal de mí? ¿Por qué permites que me ataquen? ¿Por qué permites que mis enemigos se salgan con la suya y yo que estoy tratando de serte fiel? Mira todo lo que me está pasando. Lo que podía haber pensado José. ¿Te acuerdas que te había comentado que José era un cuadro de Jesucristo? La historia de José que era un cuadro de Jesucristo.
José, él no hizo nada malo, pero estaban mintiendo en contra suya. Estaban dando falso testimonio y lo llevaron preso por un falso testimonio. La Biblia nos dice que Jesús nunca pecó y nunca hubo engaño en su boca. ¿Y qué hicieron? Dieron falso testimonio en contra suya y lo llevaron preso, aunque él nunca cometió pecado. Y José nunca cometió pecado y lo llevaron preso. Pero aquí hay un versículo clave. Mira el siguiente versículo. Ese es clave. Estaba en la cárcel. Pero ¿qué nos dice este pasaje? Versículo 21. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aquí estaba la clave. Pero Jehová estaba con José. Eso es lo más importante de todo. Jehová estaba con José. ¿Dónde preferiríamos estar? Acuérdate que para este momento los hermanos de José, ellos estaban libres en la tierra prometida. Aparentemente tenían más comodidad, estaban tranquilos en su casa. Unos capítulos antes vemos que ya están en pecado, que están haciendo cosas inmorales y que están sufriendo disciplina de Dios por eso, pero estaban en libertad. Ahora José estaba en la cárcel, estaba siendo temeroso de Dios, pero había algo muy importante: Jehová estaba con José. ¿Dónde preferiríamos estar? ¿En la comodidad del pecado? Comodidad entre comillas, sufriendo consecuencias, sufriendo los problemas, la depresión, todos los conflictos que surgen del pecado. O en una cárcel con Jehová luchando por ti. ¿Dónde preferirías estar? José lo tenía muy claro. Él tenía todas las excusas para poder decir: mira, Dios me olvidó, me dejó abandonado en la cárcel, porque otra vez nosotros aquí como narradores podemos verlo y decir: ah, mira, Jehová estaba con José. Pues sí, que confíe José en Jehová. Pero José no lo sabía, no lo podía leer. Él solo sabía: yo me mantuve fiel y ahora estoy en la cárcel. Pero aunque no lo podía ver en la Biblia como nosotros, José sabía que Jehová estaba con él. Y ahí está el temor que José tenía en Jehová. Él sabía que Jehová le estaba sosteniendo, él sabía que Jehová lo iba a ayudar aún en la cárcel. Y es lo que dice este pasaje. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aunque no nos habla de pecados que haya cometido José, vemos la misericordia que Dios tiene de José. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aún en la cárcel nos dice la Biblia que le dio gracia ante los ojos del carcelero. Es decir, al carcelero le caía bien José. Y le ayudaba. Y esto no salió de la nada. Dice la Biblia, Dios hizo eso. Dios puede cambiar el corazón de las personas a tu alrededor. Dios puede abrir un camino donde no ves ninguno. Él te puede sostener. Y aún en la cárcel, Jehová estaba con José. Entonces yo no sé por qué tribulación estás pasando. Yo no sé cuál es el problema, situación que estás pasando ahora. Pero la Biblia nos dice que cuando tú estás poniendo primero a Dios y estás poniendo su voluntad primero, nos dice la palabra que Jehová está contigo. Y que así como estuvo con José, Él está contigo también. Y Él abre caminos, y Él cambia corazones, y Él te provee y Él te sostiene. Y esa era la confianza de José, que Jehová estaba con él, aunque él pues estaba preso, él estaba en la cárcel. Vamos a seguir leyendo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hasta la cárcel empezó a ponerse bonita. Empezaron a estar todos los reos en orden, empezó a haber comida, quizás hasta les dieron más presupuesto, oye, me vamos a meter barrotes más fuertes. Empezó a crecer la cárcel.
hasta la misma cárcel empezó a prosperar. ¿Por qué? Porque José, aún estando preso, temía a Dios y seguía siendo diligente. Él tenía todas las excusas para olvidarse de Dios. Si no había hebreos en la casa de Potifar, en la cárcel posiblemente menos. En la cárcel él podía dedicarse a pecar y no iba a hacer cosa extraña para ninguno de los que estuvieran en la cárcel. Pero aún así se mantuvo fiel a Jehová. Y fue diligente. Primero empezó, ¿te acuerdas? Cuidando el ganado de sus papás. Y estaba cuidando a los borregos, mientras sus hermanos lo estaban bulleando, pero a él no le importaba y él se mantenía fiel cuidando a los borregos. Luego su papá lo mandó como guardia de seguridad, como a buscar a sus hermanos, los encuentra y luego sus hermanos lo quieren matar. Pero a él no le importó. Cuando lo vendieron como esclavo a la casa de Potifar, en la casa de Potifar, José fue diligente y empezó a hacer su trabajo, empezó a servir y estaba ya a cargo de toda una casa de una persona poderosa en Egipto. Pero después de eso, aunque se mantuvo fiel, lo mandaron a encarcelar en una gran cárcel del rey del faraón. Y ahora él estaba en control de toda la cárcel. Y se mantuvo fiel. ¿Cuál es el punto? Vamos a ver Lucas 16:10. Pon una separación aquí. Lucas 16:10. Ese era un principio que les dije la semana pasada que vemos que se repite en la vida de José. Lucas 16:10. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y cuando tenía pequeña responsabilidad, José fue muy fiel. Y cuando le soltaba a Dios un poquito más de responsabilidad, seguía siendo fiel a pesar de las complicaciones que había en el camino. Y luego Dios le permitió tener una responsabilidad más grande en la cárcel y él se mantuvo fiel, con temor de Dios, siendo diligente, haciendo lo que le tocaba. ¿Qué tan fiel estoy siendo yo en las responsabilidades que el Señor me da? Podría decir, pues es que es un ministerio chiquito, mira, nadie se va a enterar si lo hago o no lo hago, ¿quién se va a enterar si corté bien esta manualidad de los niños? Pasa nada, lo hago de volada ya. Es que yo quisiera cantar en el coro, pero como no estoy en el coro, pues no voy a hacer estas cosas porque no es lo que yo quiero. Si yo fuera, Señor, si yo fuera el líder del ministerio, entonces te podría servir bien. Es que, Señor, si yo pudiera si fuera pastor de mi propia iglesia, entonces yo te serviría bien. Es que si yo pudiera ser misionero a Francia, Señor, entonces ahí sí te serviría bien. ¿Quién sabe? ¿Qué tan fiel estoy siendo en el ministerio que ya me confió el Señor? Porque el que es fiel en lo poco, en lo más grande va a seguir siendo fiel. Y el que en lo poco es infiel, pues teniendo una responsabilidad más grande va a seguir siendo infiel. Entonces, la cuestión es qué tan fiel estoy siendo a Dios en lo poco que Él ya me ha confiado. Mira, vamos a ver Mateo 6:19. Mateo 6:19. Mateo 6:19. Ahora, son ejemplos que inventé al azar, no crean que estoy lanzándole piedras a nadie, es lo que se me ocurrió nada más. El pastor sabe algo de mí. No, solo lo inventé así. Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde dirías tú que estaba el corazón de José? ¿Estaba en las riquezas? ¿Se robaba cosas de la casa de Potifar? ¿Se robaba una oveja de su papá, de la cárcel? ¿O siempre se mantenía fiel? Y el Señor le sostenía, le proveía de todas las cosas, lo mantenía hasta en la cárcel, lo mantuvo con una posición de autoridad. ¿Dónde está mi corazón?
Mi corazón está en el dinero. Vivo por tener más dinero cada vez. Es lo que hace que mi mundo se mueva. Ahora, el dinero es una herramienta necesaria. Digo, gloria a Dios que tenemos trabajos, gloria a Dios que tenemos dinero, porque es un recurso necesario. Pero el Señor nos advierte mucho. ¿Cuál es la raíz de todos los males? No es el dinero, es el amor al dinero. Y aquí el Señor nos dice, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Estaba escuchando que había un texto en una revista científica que hacían unas predicciones, decían, más o menos para el año 2027 el mundo se va a acabar, porque la inteligencia artificial va a tomar el control de todas las cosas, va a empezar a crecer más allá de lo que la podemos controlar y va a acabar con nosotros. Ahora, esa es una suposición, es solamente algo que dijeron, ¿no? Pero en esta suposición, imagínate que es así. ¿De qué serviría entonces todo mi esfuerzo que he hecho para construir cosas en la tierra? Si en 2 años, ¡pum!, se va todo, se acabó. ¿De qué sirvió todo el trabajo, el esfuerzo? ¿Cómo están mis tesoros en el cielo? Porque también el Señor puede venir el día de mañana y nos lleva en el rapto, o hoy. Y todo lo que hice en la tierra, ¿qué pasó con eso? Hay que ser diligentes. José era diligente, él trabajaba. Era un fiel trabajador. Pero su corazón no estaba en el dinero. Su corazón estaba en alabar a Dios, en temer a Dios. Son los tesoros en el cielo. Ahora, ¿por qué estoy comentando esto? Porque mira, vamos a volver a Lucas. Lucas 16:10. Y bueno, mientras buscamos Lucas, si quieres en la pantalla, por favor, poner 1 Timoteo 6:10. Estamos buscando Lucas 16:10. Y en la pantalla va a aparecer 1 Timoteo 6:10. Dice acá en la pantalla, 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Puedes poner el siguiente versículo? El 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero y nos manda a huir de esos males. ¿Qué tanto tengo mi corazón en el dinero? ¿Qué tanto tengo mi corazón en los recursos? Otra vez, ahora sí, lo que estábamos buscando en la Biblia. ¿Por qué, Eric, por qué estás hablando del dinero si estábamos hablando de José el soñador? Bueno, porque Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mira el versículo 13. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si tengo poco dinero y soy infiel con el poco dinero que tengo, es decir, amo el dinero, no doy mi diezmo, no estoy dando para misiones, no estoy ayudando a mi prójimo, no estoy supliendo las necesidades de mi familia, posiblemente tengo una adicción que en vez de darle a mi familia lo que necesita, lo gasto en mi adicción, no estoy haciendo nada para cambiarlo, es decir, estoy siendo infiel con lo poco que tengo, pues Dios no me va a confiar más. Si me confía más, me va a hacer caer en más pecado, entonces pues Dios no me puede confiar más. Ahora, si en lo poco soy fiel, posiblemente Dios me puede confiar un poco más y voy a ser un fiel administrador de un poco más de recursos y luego si soy fiel en esto, Dios me puede confiar un poco más y voy a seguir siendo fiel. ¿Y por qué hablas de esto, Eric? Pues porque es lo que le pasó a José. Dios cada vez le iba dando más autoridad, Dios cada vez le iba dando más administración de recursos y en cada paso José se mantuvo fiel a Dios. Y como les dije, lo mismo lo podemos aplicar en nuestros ministerios. ¿Qué tan fiel estoy siendo en el ministerio que ya tengo? Pues es que yo nada más estoy sirviendo vasos cuando hay un evento de la iglesia, si no, hoy no pasa nada. Dios lo está viendo. Si quiero ser una herramienta útil para el Señor, tengo que empezar a ser fiel en el ministerio que el Señor ya me está confiando. No hay ministerio pequeño. No hay un ministerio pequeño. Todos los ministerios son para la gloria de Dios. Mira, vamos a ver 1 Corintios 12:21. 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 1 Corin
Primera de Corintios 12:21. Y ahora otra vez no les estoy diciendo que es un evangelio de la prosperidad. No te estoy diciendo que te vas a volver millonario. Ay, pues si eso es así, entonces yo voy a dejar mi trabajo y voy a dedicarme a Dios y voy a llegar a ser presidente de México como José el Soñador. No se trata de eso. Porque hay hermanos que posiblemente se mantuvieron siempre muy fieles al Señor, sirviéndole con todo su corazón, y posiblemente no tuvieron muchos recursos en esta tierra, pero tienen muchos tesoros en el cielo. Porque otra vez, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. No está en los tesoros terrenales, está en los tesoros celestiales. Ese es el punto. Mira, Primera de Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Qué tan necesarios son, por ejemplo, nuestros ojos? Son muy necesarios. ¿Qué tan a menudo los tocamos? Normalmente no los tocas, ¿verdad? No requieren tanto mantenimiento. Ahora, ¿qué tan útiles son tus manos? Todo el tiempo estás tocando todo con ellas. Les tienes que cortar las uñas, les tienes que dar un poco más de mantenimiento. Pero el Señor fue el que puso el cuerpo de una manera equilibrada perfectamente. Tenemos miembros del cuerpo que parecen los menos decorosos, pero dice la Biblia, son los que vestimos y tratamos con más decoro. ¿Por qué? Es una ilustración. Está diciendo el cuerpo de Cristo, la iglesia, es así. Hay muchos miembros, hay muchos ministerios. Y todos los ministerios son importantes. No hay un ministerio más importante que otro. Todos son importantes. Ahora, tal vez unos son más vistosos que otros, pero no quiere decir que son más importantes. Todos son importantes. Y el punto es, si ya aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Dios te quiere utilizar en su cuerpo. ¿Cómo estoy siendo fiel en esa área donde Dios me quiere utilizar? ¿Estoy sirviendo al Señor con mi corazón? ¿O si nadie me está viendo, ¿para qué lo hago? Si no va a tener un beneficio económico para mí, ¿para qué lo hago? ¿O mi corazón está en ganar tesoros en el cielo? El punto es que José, su ejemplo que vemos es que lo más importante para él era el temor a Dios, agradarle a Él, aunque estaba pasando consecuencias, aunque estaba pasando tribulaciones. El que es fiel en lo poco, en lo más, también va a seguir siendo fiel. Mira, vamos a regresar a Génesis, vamos a continuar con nuestra historia. ¿Qué más le pasó a don José? Vamos a ver, allá en la cárcel. Entonces nos quedamos en el versículo 23. Estaba en la cárcel y estaba siendo diligente y con todo su corazón y con todo su esfuerzo, aunque era esclavo en una cárcel injustamente, se mantuvo fiel al Señor y era diligente en su trabajo. Dice el 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jehová seguía con José. ¿Verdad? El Señor cumple su parte. Versículo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales y contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Ahora sí habían cometido ellos un crimen real. Y nada más para que veas, a José lo metieron en esa cárcel donde estaban los líderes de esos trabajos para el faraón. O sea, era una cárcel importante. 3. Y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete.
Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿A quién le está dando la gloria a José otra vez? A Dios. Todo vuelve a reflejarlo siempre hacia Dios, lo que nos habla de su corazón. 9. Entonces el jefe de los coperos contó a José su sueño y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y yo daba la copa en mano del faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. 14, importante. Copero, recuerda que te dije este sueño. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí al Faraón, y me saques de esta casa. Acuérdate de mí cuando se cumpla todo esto. Y le cuenta la razón: porque yo fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: yo también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Él está pensando: qué buena noticia me va a dar ahorita José. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Pues ni modo, era la interpretación. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Ahora, hasta aquí podemos decir: wow. ¿De dónde obtuvo José esta interpretación de sueños? De Dios. Y él lo recuerda y le explica al copero: oye, acuérdate de algo, no es que yo sea muy sabio. Dios es el que me está dando esta interpretación. Acuérdate siempre de darle la gloria a Dios, ¿verdad? Cuando estás dando una clase, cuando estás sirviendo en un ministerio, recuerda, todo lo que hago es gloria a Dios, gracias a Dios. Oye, qué buen trabajo, qué buena canción, gloria a Dios. Oye, qué bonita quedó la manualidad, gloria a Dios. Recuerda siempre reflejarlo a Él, porque Él es el que nos da la habilidad para hacer todas las cosas. Entonces, hasta ahorita parece que todo va bien, ya se van a acordar por fin de José, lo van a sacar de la cárcel. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Se me olvidó mencionarle al faraón que estabas aquí encarcelado. 41, capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados, ¿cuánto? 2 años más. Imagínate, después de eso, 2 años más estuvo José en la cárcel, encerrado. Podía decir José: pues Dios ya se olvidó de mí. Le he estado sirviendo fielmente ahora en la cárcel, no he hecho algo indebido y ya llevo 2 años aquí y el copero no se acordó de mí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se olvidó Dios de mí? Pudo haber dicho eso. 2 años, imagínate, 2 años pasan rápido aquí, pero imagínate adentro de la cárcel cuánto tiempo tardan 2 años en pasar, con todo el sufrimiento que estaba pasando. Era una cárcel egipcia. Aunque tenía una posición de autoridad, era un esclavo egipcio encarcelado. No le iba muy bien. Pero fíjate que tardó 2 años el Señor en responder. A veces queremos que sea inmediato. Señor, pues ya empecé a ir a la iglesia, ya llevo 2 domingos asistiendo. Señor, ¿dónde está mi bendición? Ahora sí. Señor, ya empecé a dar mi diezmo, ya llevo un domingo dando mi diezmo bien como dice tu palabra. Ahora, ¿dónde está, Señor? Las ventanas de los cielos, Padre. Ya cumplí. ¿Dónde está, Señor? Y queremos que sea rápido. 2 años. No nos dice cuánto tiempo ya llevaba José en la cárcel, pero todavía 2 años más. Y él se mantuvo firme al Señor. Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová
y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Del pozo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pacientemente espera a Jehová, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas, nos dice la palabra. Toma tiempo. El Señor cumple sus promesas, amén. El Señor es siempre fiel. A nosotros es a los que nos toca ser fieles, porque Él no va a fallar, el que va a fallar somos nosotros. Hay que seguir haciendo su voluntad, hay que seguir siendo temerosos de Él. Él 2 años estuvo en la cárcel todavía y se mantuvo fiel todavía. Pero el Señor respondió 2 años después. Versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 barcas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó el Faraón. Y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas de viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón. Y aquí que todo era un sueño. Entonces Faraón soñó que pues había unas vacas muy gordas, 7 vacas gordas bonitas, y luego había otras 7 vacas muy flacas, y de pronto las flacas se devoraban a las gordas. Y luego soñó que había una espiga, un pasto que subía con 7 espigas muy bellas, y luego salían otras espigas delgadas y se comían a las espigas bonitas. Y él pues estaba aterrado. Mira, vamos de ahí, saltamos hasta el versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu de Faraón, y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. ¿Te suena similar eso? ¿Dónde lo hemos escuchado? Con Nabucodonosor. ¿Te acuerdas? Tenía sueños, llamó a los más sabios de Babilonia y nadie podía interpretar el sueño. Y los egipcios no lo podían interpretar. 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo de mis faltas hace 2 años. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Ahora podríamos pensar: pues este copero, ¿cómo no se acordó? ¿Verdad? Si lo hubiera dicho antes, pues hubiera salido antes de ahí José. Pero ¿quién mantuvo esos 2 años a José en la cárcel? ¿Por qué Dios lo mantuvo ahí? ¿Hasta qué momento tuvo el faraón el sueño? 2 años después. Eso fue obra de Dios. Dios está en control todo el tiempo. Estaba haciendo que José pasara por esa prueba. Él sabía lo que iba a pasar después, pero estaba probando su corazón, estaba fortaleciendo su fe. Y pasado el tiempo de Dios, no nuestro tiempo, fue que Dios lo sacó de allá. Ahora, durante ese momento él se mantuvo fiel, José se mantuvo fiel. Yo no sé por qué tribulación estás pasando otra vez. Yo no sé por qué lucha estás pasando. Pero lo que te puedo confiar, por lo que dice la palabra, es: teme a Jehová con todo tu corazón durante la lucha. Busca hacer su voluntad, busca ser obediente a Él. Y como estuvo Jehová con José, Él va a estar contigo. Jehová está contigo, no estás solo. Él va a luchar contigo, Él te va a sostener, Él te va a sustentar. Si nosotros solamente buscamos a Dios por cosas: oye Señor, por favor necesito dinero, ahora sí escúchame. Oye Señor, es que tengo este problema de salud, ahora sí ayúdame. Oye Señor, es que fíjate que tengo este problema con mi esposa, por favor ayúdame. Si solo lo buscamos por cosas, pues estamos teniendo una relación muy superficial con Dios. Estás hablando con Dios como si fuera un genio de la lámpara mágica. Cuando tengo un problema lo voy a buscar.
Y ahora, claro que Él es todopoderoso. Claro que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Dios quiere tener una relación mucho más profunda contigo. Dios quiere que lo conozcas como quien te ama. Dios quiere que lo conozcas como quien te sustenta, como quien te consuela, quien te ayuda. Y claro que Él es tu proveedor. Y claro que Él hace milagros hasta el día de hoy. Pero Él quiere que lo conozcas por mucho más que eso. No te quedes con una relación superficial con Dios solo de pedirle cosas. Qué buen padre si su hijo le pide algo, no le va a dar un pan, nos decía el Señor Jesús. Claro que Él va a escuchar tu oración. Pero Dios quiere que lo conozcas de una manera mucho más profunda. Que conozcas el amor tan grande que tiene por ti. Y José conocía a Dios de esa manera. Y por eso pudo pasar por la prueba. Él no creas que José estaba viendo la cárcel. José estaba viendo a Dios. De la misma manera que cuando estaba en la cárcel Pablo y cantaba alabanzas, no es que estaba gozoso de estar en la cárcel. Sabía que Dios estaba en control. Confía en que Dios está en control. No veas solo tu problema. Finalmente vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que tú oyes sueños para interpretarlos. Otra vez mira la respuesta de José. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Otra vez viste su corazón. Él no es soberbio. Él es humilde. Todo lo que yo soy, dice, es gracias a Dios. El que me da la capacidad de interpretar el sueño es Dios. El que me da la capacidad de enseñar la palabra es Dios. El que me da la capacidad de enseñar una manualidad es Dios. El que me da la capacidad de cantar es Dios. El que me da la capacidad de compartir el evangelio es Dios. Todo lo que somos es de Él y para Él. Él no busca que la atracción sea, que la atención sea para Él. Toda la atención la lleva ¿a quién? A Jehová. Corazón humilde. Versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño parecía que estaba a la orilla del río, y le cuenta todo el sueño otra vez, los dos sueños. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Eso es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder esto, el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Fíjate que todavía José le da un consejo. Mira, Faraón, eso es lo que vamos a hacer. Estaba en la cárcel de ese rey. Injustamente lo habían metido a la cárcel. Ahora imagínate, por fin está en la presencia del Faraón. ¿Qué es lo primero que hubiéramos dicho? Oye, Faraón, fíjate que la esposa de Potifar me metió aquí y yo no tuve nada que ver y todo fue culpa de ella y sácame de aquí. No dijo nada José. ¿Lo notaste? Él no dijo nada de lo de Potifar. No se defendió a sí mismo. Él solamente hizo lo que Jehová le mostró. Qué interesante. Y además de eso, empezó a decirle consejos. ¿Cómo hacer que prospere Egipto? Pero si yo estuve aquí encerrado, no, que si se muere de hambre Egipto, que se muera de hambre. ¿Para qué me tienen allá encarcelado? No, si mi jefe está haciendo eso y diciendo eso de mí, pues que la empresa quiebre. Pues yo creo que voy a defenderlo, que voy a orar por él.
No, como que si me están atacando, están hablando mal de mí, no, pues ojalá que se caigan. Y si se caen, los voy a grabar para que vean y que se acuerden de lo que me hicieron. ¿Cómo voy a orar por ellos? ¿Pero qué hizo José? Le dio consejo al faraón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ora por los que te maldicen. Bendice a los que te ultrajan. Y serás llamado hijo de Dios, ¿verdad? Entonces fíjate que José está poniendo en práctica todo su temor a Dios. Él no solamente lo dice, él pone en práctica en su vida. Puedes ver que está obedeciendo a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Y Jehová estaba con José. Y está delante de Faraón, y en vez de luchar por su causa y en vez de echar de cabeza a la esposa de Potifar, obedece a Dios. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice todavía, por tanto, 33, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ni siquiera le dice, ponme a mí, yo lo voy a hacer bien. Busca a alguien sabio, busca a alguien prudente que te ayude a cuidar de los alimentos. 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el espíritu de quién? ¿Cuál crees que era la religión del faraón? Bueno, él era israelita, ¿verdad? El faraón era hebreo, era idólatra, era egipcio, tenían muchos ídolos. ¿Cómo está escrito Dios? ¿Con D mayúscula o con D minúscula? Tienes al faraón de Egipto hablando de Jehová. ¿Cómo es posible eso? Pues por el testimonio de José. Ahora, ¿quién crees que puso en el corazón de Faraón también decir esas cosas? Dios. ¿Quién puso en el corazón de Faraón poner a José en esa posición? Dios. Y Jehová estaba con José. ¿Dónde prefieres estar? ¿En la comodidad aparente del pecado? ¿O con la persecución, pero con Jehová de tu lado, luchando por ti? Todo aquel que quiera vivir piadosamente por Cristo Jesús va a padecer persecución. Y te pueden ofender y van a hablar de ti a tus espaldas en tu trabajo y te van a poner piedras de tropiezo, pero Jehová va a estar contigo. Vale la pena. Y Dios cambió el corazón de Faraón. Y Dios puso que José estuviera en el corazón de Faraón. Dice el versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Otra vez vuelve a glorificar Faraón a Dios. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Ahora, el anillo, no era solamente una decoración. Con el anillo del faraón era que se firmaban decretos, era que se hacían leyes. Podías matar a un hombre, podías salvar a un hombre de la cárcel con el anillo del rey. Tenía mucho poder, mucha autoridad. Entonces dice la Biblia que Faraón quita el anillo de su mano y se lo da a José. Quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. En algún lugar he escuchado que toda rodilla se doblará. ¿Dónde lo he escuchado? José es un cuadro de Jesucristo.
José, aunque nunca cometió pecado que nos registre la Biblia, fue injustamente puesto en la cárcel, fue encerrado, fue puesto en cautividad. Luego fue sacado de la cárcel, fue exaltado a la posición más alta sobre todo Egipto. Egipto es un cuadro del mundo y toda rodilla del mundo se iba a doblar delante de José. Es un cuadro de que Cristo, un día, como Rey de Reyes y Señor de Señores, todo el mundo doblará su rodilla delante de Jesucristo. Es un cuadro. Ahora, José el soñador fue fiel con los borregos de su papá mientras sus hermanos lo bulleaban. José el soñador fue fiel yendo a buscar a sus hermanos aunque lo odiaban y lo quisieron matar y lo iban a meter a una cisterna. José el soñador se mantuvo fiel cuando estaba esclavo en la casa de Potifar y se cuidó de ser diligente en la casa de Potifar. Y luego lo llevaron a la cárcel y en la cárcel injustamente él se mantuvo fiel a Jehová, haciendo la voluntad de Dios aún en la cárcel fue prosperada. Y ahora que tenía la posición más alta de todo el mundo, porque en este tiempo Egipto era el imperio más poderoso del mundo. Estaban los asirios que estaban subiendo, los de Babilonia, pero en ese tiempo todavía no eran tan poderosos como Egipto. Y ahora José, como el segundo más poderoso del mundo, ¿qué crees que hizo? Vamos a ver Colosenses 3:22. Ya estamos terminando. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. José en esta posición de autoridad fue diligente como en todas las otras ocasiones y el imperio de Egipto fue todavía más poderoso y más próspero como nunca había sido antes. ¿Dónde estaba el corazón de José? ¿En las riquezas o en el temor a Dios? En el temor a Dios. Y Dios cada vez le fue dando una responsabilidad mayor porque él se mantuvo fiel. El Señor es siempre fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel. El que en lo muy poco es infiel, pues cuando tenga más cosas, va a seguir siendo infiel. ¿Qué tan fieles hemos sido al Señor? Porque Él es siempre fiel. Él no falla. Él es perfecto. ¿Qué tan fiel he sido yo en lo que el Señor me ha confiado? En el ministerio que tengo, en la manera en que le enseño a mis hijos la palabra de Dios, en la manera en que le enseño a mi esposa la palabra de Dios, en la manera en que sirvo en la iglesia, en la manera que uso mis recursos, mi dinero, lo uso, ¿he sido fiel? Porque mientras más fieles seamos, puedes estar seguro que Jehová va a estar contigo a donde quiera que vayas. Y que aunque sufras tribulaciones y aunque sufras angustias, Él te va a sostener. Y Él tiene un plan perfecto. Él en todo momento quería llevar a José a ese punto. Dios conocía el plan completo y podríamos pensar, Dios, ¿qué estás haciendo? Él no ha cometido ningún error. ¿Por qué estás permitiendo que pase esto? Dios está en control. ¿Te acuerdas de Job? Cuando tenía muchísimo dinero, él amaba a Dios con todo su corazón. Y cuando lo perdió todo, ¿qué hizo Job? Amaba a Dios con todo su corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Cómo estoy llamando a mi Señor? Si Dios te está llamando al ministerio, si te gustaría algún día ser pastor, misionero, o simplemente tener algún cargo de ministerio en la iglesia para servirle al Señor, ¿qué tan fiel estoy siendo en lo que ya me ha confiado Dios? ¿Qué tan fiel estoy siendo en el ministerio que ya me ha dado el Señor? ¿Lo hago con todo mi corazón? Porque el que es fiel en lo poco, también en lo más, va a ser fiel. Él es siempre fiel. ¿Yo estoy siendo fiel? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por la vida de José, que nos está enseñando, Padre bendito, pues un testimonio de cómo podemos vivir con temor a ti, haciendo tu voluntad. Padre, te pido que nos ayudes a poner la mirada en ti, no en las cosas de la tierra, Señor, no en las tribulaciones que podamos enfrentar ahora, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en lo que tenemos que hacer, pero Padre, que nuestra mirada esté puesta
en los tesoros celestiales, Señor. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón en lo que nos has confiado. Ayúdanos a mejorar, Señor, nuestro andar contigo. Gracias porque hemos visto cómo nos sostienes, cómo nos cuidas, cómo nos provees, Señor, pero queremos tener una relación más profunda contigo, Señor, no solamente superficial, sino conocerte, Señor, de una forma más personal. Gracias te damos por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos a ser más fieles a ti, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.